Iniciemos ahora con la segunda unidad, herramientas para el acompañamiento a víctimas de violencia de género. El objetivo de esta unidad de aprendizaje es identificar las herramientas para atender de manera integral a las mujeres víctimas de violencia de género. Para lograr este objetivo, los contenidos que abordaremos están divididos en 5 temáticas. En la primera, conoceremos cómo se debe realizar la escucha sin prejuicios para garantizar el respeto de los derechos humanos de las víctimas. En el segundo tema, identificaremos cómo se debe informar y orientar en la atención de primer contacto a las víctimas de violencia. En el tercer tema, comprenderemos cómo se debe actuar mediante el principio de debida diligencia. En el cuarto tema, conoceremos cómo se debe registrar la información que nos brindan las mujeres al acudir a recibir un servicio de primer contacto o cualquier servicio que demos derivado de la atención a víctimas. En el quinto punto, comprenderemos qué elementos debemos tener claros para canalizar adecuadamente a los servicios especializados a las mujeres en situación de violencia o violencia extrema. Cada uno de los temas estará acompañado por actividades de aprendizaje que propicien el análisis de conceptos, la reflexión personal y grupal, así como el intercambio de conocimientos y experiencias. Así que continuemos con el desarrollo de este curso. La escucha activa sin prejuicios y el respeto a los derechos humanos de las víctimas se refiere, como su nombre lo indica, a escuchar activamente y con conciencia plena a las mujeres y niñas que están en una situación de violencia. Pero no solamente eso, sino que debemos prestar atención con todos nuestros sentidos. La escucha activa tiene una faceta interna y otra externa. Pero antes de continuar, te invito a que vayas a tu plataforma y revises el material de video denominado La escucha activa, ¿en qué consiste? Como mencionaba, la escucha activa tiene una faceta interna, la cual está basada en el interés que ponemos en centrarnos en lo que nos dicen y en comprenderlo. Y tiene la faceta externa, que consiste en reflejar nuestros gestos y reacciones, que estamos atentos a lo que la otra persona tiene que decirnos. Como por ejemplo, cuando asentimos con la cabeza, cuando hacemos contacto visual, estamos mostrando que le estamos siguiendo el discurso a las personas. Por otro tanto, la escucha activa no es solamente oír a la persona, sino que es estar totalmente concentrados en el mensaje que las mujeres y niñas nos están comunicando y estar seguros de que estamos entendiendo todo lo que nos están diciendo. Esto le brinda certeza a las mujeres de que le estamos prestando atención y no están perdiendo su tiempo. Esto establece una confianza entre los prestadores de servicio y las víctimas. Para ello, te sugiero que tengas a la mano un papel para poder escribir las ideas principales o lo que se haga importante para saber si estamos retomando bien la conversación o entendimos bien lo que la usuaria quiere compartirnos. Pudiera parecer que la escucha activa es tarea fácil. Sin embargo, se requiere un esfuerzo de nuestras capacidades cognitivas y empáticas. Saber escuchar es muy importante, ya que una comunicación sin escucha no es una comunicación eficaz. En muchas ocasiones pasamos mucho tiempo pendientes de lo que nosotros pensamos, de lo que decimos, en vez de escuchar activamente a la otra persona. En el caso de las víctimas tendremos que escuchar con especial atención, ya que lo que en ocasiones las víctimas desean no es lo que continúa o se sugiere en el proceso. Esto va al consentimiento de las mujeres víctimas. El escuchar no solamente es de manera pasiva, sino que se refiere a la habilidad de escuchar no solamente a la persona, sino expresar directamente sus sentimientos, las ideas, los pensamientos que está expresando la mujer. Por ejemplo, cuando vamos anotando en nuestro documento, podemos ir definiendo qué expresiones están causando angustia o qué sentimientos se están mostrando con mayor vulnerabilidad para él.
En la escucha activa, la empatía es uno de los principales elementos más importantes, ya que también les brinda validación emocional a las mujeres que están en la situación de violencia, ya que al escucharlas sin juzgarlas, ellas entienden que podemos facilitarles el proceso ya que están en un espacio seguro. La escucha activa también tiene una disposición psicológica, que es una preparación interna e importante que debe estar presente al momento de prestar atención, ya que debemos observar a la otra persona e identificar el contenido de lo que dice, los objetivos y los sentimientos. Y la expresión, que es otro elemento que debe de estar presente al momento de escuchar a las mujeres, debe de estar evaluado o se debe evaluar con el lenguaje no verbal, como por ejemplo, sabremos que estamos haciendo una expresión efectiva de escucha activa cuando hagamos contacto visual, asintamos con la cabeza o le ofrezcamos un pañuelo si ella está en ese momento llorando. Lo que no debemos hacer durante la escucha activa es distraernos durante la conversación, interrumpir a la usuaria que nos está compartiendo su historia, juzgarla y querer imponer nuestras ideas. No podemos ofrecer ayuda de manera prematura y con falta de información. Debemos de invalidar cualquier acción que rechace lo que la usuaria esté sintiendo. No podemos descalificar al dar nuestra opinión. No podemos contar nuestra historia en vez de escuchar la suya. Debemos evitar versiones estereotipadas sobre las mujeres víctimas de violencia. Debemos evitar hacer justificaciones sobre las prácticas violentas que han vivido. Debemos evitar minimizar las agresiones que ha vivido la mujer. Tampoco podemos justificar la violencia basándonos en la vida personal de la víctima, así como en su forma de vestir, comportarse o relacionarse. ¿Cómo saber que alguien nos está escuchando activamente? Para saber si alguien nos está escuchando activamente existen dos señales, las señales verbales y las no verbales. Las no verbales son el contacto visual, la postura corporal receptiva y que la persona que nos escucha no se distraiga. Las señales verbales son cuando nos emiten palabras de refuerzo o cumplidos, cuando parafrasean la información que les estamos brindando, así como cuando la resumen y nos hacen preguntas al respecto. Para la atención de mujeres víctimas es indispensable no solamente la escucha activa, sino tomarnos el tiempo para entender todo lo que las mujeres usuarias nos están diciendo. ¿Para qué? Para poderles dar la mejor alternativa considerando sus necesidades, pero también la voluntad que ellas desean sobre sus casos. Esta herramienta nos ayudará a coadyuvar a la resolución de las problemáticas planteadas considerando las necesidades expresadas por las mujeres en situación de violencia. A continuación les compartiré unas recomendaciones para ejercitar la escucha activa. Para ejercitar la escucha activa es necesario tener la disposición de escuchar, es decir, debemos concentrarnos en la persona usuaria y evitar distractores. También deberemos propiciar un clima agradable mediante el establecimiento de una relación equitativa, en donde deberemos reconocer que la persona usuaria es experta sobre su vida y sus problemáticas. Deberemos aceptar a la persona usuaria sin hacer juicios, descalificaciones o minimizar su relato sobre la situación que ha estado viviendo. Debemos saber sobre el tema, es decir, conocer los elementos socioculturales y repercusiones que caracterizan a la violencia. Deberemos tener comprensión de la estructura argumental, para lo que es necesario tener en cuenta el contexto y comprender los sentimientos que acompañan a la narración de las víctimas. No debemos anticipar conclusiones y debemos respetar los silencios de la persona usuaria, así como las alternativas y sentimientos que ella propone. Debemos realizar preguntas que ayuden a comprender mejor la situación y a buscar alternativas.
Sin duda, la escucha activa nos permitirá tener los elementos necesarios para canalizar, derivar o reconocer lo que la víctima desea en cada uno de los casos que vamos a llevar a cabo durante nuestro ejercicio profesional. Como herramientas para el acompañamiento de las víctimas de violencia de género, tendremos el foro de discusión, la atención prejuiciada y carente de escucha activa. Como primera actividad de esta unidad daremos paso al foro de discusión, por lo cual les invito a ir a la plataforma para poder integrar este foro y participar en él. Al finalizar el foro, te invito a que veas el video denominado La Denuncia, que también se encuentra cargado en la plataforma. En el tema informar y orientar, tenemos que las víctimas deberán de ser informadas sobre sus derechos en todo momento, incluyendo el derecho a ser atendidas por una persona de su mismo sexo. En todo momento, las y los profesionales que atienden situaciones de violencia deberán cuidar la privacidad y la intimidad de las víctimas, por lo cual los servicios de orientación e información deben establecerse en espacios privados y confidenciales. La ley de víctimas nos menciona lo siguiente, que tienen derecho a solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos y mecanismos que establecen la ley. Las mujeres tienen derecho a solicitar, acceder y recibir de forma clara, precisa y puntual toda la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos. Las víctimas recibirán ayuda oportuna, rápida, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan en relación con el hecho que han vivido. Las medidas de ayuda se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencia. Es decir, si la víctima es una mujer indígena o extranjera y su lengua fuera diferente al español, se le debe asignar una persona intérprete que cumpla su función sin prejuicios ni discriminación. A las mujeres indígenas se les debe explicar su derecho de ir en todo momento acompañadas durante las diligencias por las personas que ellas elijan, que las puedan apoyar en la interpretación de su lengua. En caso de las mujeres extranjeras, se les deberá dar aviso inmediato a sus representantes diplomáticos para su asistencia consular. En el caso, como ya hemos visto, la ley de víctimas siempre nos indica que tendrán derecho a la asistencia y atención, las cuales tienen que estar con un enfoque transversal de género y diferencial. Pero, ¿qué se entiende por asistencia? Por asistencia vamos a entender al conjunto integrado de mecanismos, procedimientos y programas, así como las medidas y recursos que están a cargo del Estado. Entre estas medidas, las víctimas contarán con asistencia médica especializada, incluyendo psiquiátrica, psicológica, traumatología y tanatología. Por atención, entenderemos a las acciones de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, con miras a facilitar el acceso a sus derechos de manera efectiva, de derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño. Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación integral. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, el costo o las erogaciones en que incurra el Estado en la prestación de los servicios de atención y asistencia en ningún caso serán descontados de la compensación que tuvieran los derechos de las víctimas. También es necesario proporcionar a la víctima de forma clara, accesible, oportuna y detallada la información y la asesoría legal que se requiera.
ya sea en materia penal, civil, familiar o administrativa. Los asesores jurídicos deberán en todo momento informar a la víctima respecto al sentido y alcance de las medidas de protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral y, en su caso, tramitarles ante las autoridades judiciales y administrativas. Es preciso señalar que tanto en esto como en cualquier caso de asistencia, para cualquier procedimiento o diligencia que contemplen las leyes, la víctima deberá dar en todo momento su consentimiento para la realización de cualquier trámite, o en caso decir que no lo requiere, y así poder firmar su oficio de declinación de uno o de más servicios. A toda víctima de violencia sexual o cualquier conducta que afecte su integridad física o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima. Se le realizará una práctica periódica de exámenes y tratamiento especializado durante el tiempo necesario para su total recuperación y conforme al diagnóstico y tratamiento médico recomendados. En particular, se considera prioritario para su tratamiento el seguimiento eventual de contagios o enfermedades de transmisión sexual y de virus de inmunodeficiencia humana. De acuerdo con la NOM 046, en cada una de las entidades públicas que brinden servicios de asistencia y atención a las víctimas, se dispondrá de personal capacitado en el tratamiento de la violencia sexual con un enfoque transversal de género, así como se debe explicar el procedimiento de el mismo. Se debe ofrecer de manera permanente exámenes y pruebas de detección de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, la pastilla anticoncepción de emergencia y la referencia a médicos legales. El personal que realice o revise el historial debe estar capacitado y sensibilizado. Las instituciones de salud deberán ofrecer anticonceptivos de emergencia a las sobrevivientes de una violación sexual que se presenten dentro de las primeras 72 horas y hasta las primeras 120 horas siguientes al ataque, previa información sobre su uso y consentimiento de las mujeres. Para apoyarnos, vamos a ver el material denominado Así se atiende a las víctimas de género en la comisaría, el cual está cargado en su plataforma. Hablemos de qué es actuar con debida diligencia. De acuerdo con las normas internacionales, este principio se refiere al acceso expedito, oportuno y efectivo a todos los recursos gubernamentales existentes para atender la violencia contra las mujeres. Contempla las medidas de prevención, investigación oportuna, acciones para la sanción y reparación de violaciones a los derechos humanos, así como las acciones para evitar la impunidad. La debida diligencia deberá garantizar todas las actuaciones necesarias del Estado dentro de un tiempo razonable para lograr el objetivo de esta ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, el derecho a la verdad, justicia y reparación integral, a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derechos. La debida diligencia tiene algunos elementos de los cuales vamos a platicar ahorita, que es la oficiosidad, que es la investigación que debe desarrollarse de oficio por parte de las autoridades. La oportunidad, que es la investigación que debe iniciarse de manera inmediata a fin de ser llevada a cabo en un plazo razonable y ser propositiva. La competencia, que es la investigación que debe ser realizada por profesionales competentes y empleando los procedimientos apropiados. La interdependencia e imparcialidad de las autoridades investigadoras. La exhaustividad, que es la investigación que debe agotar todos los medios para esclarecer la verdad de los derechos y proveer castigo a las personas responsables. Y la participación, que es la investigación desarrollada y garantizada bajo el respeto y participación de las víctimas y sus familiares. Estos puntos son de la debida diligencia en investigaciones graves a violaciones de derechos humanos.
los principios básicos de aplicación de la debida diligencia en la violencia contra las mujeres, el Estado no puede delegar su obligación de proceder con debida diligencia, ni siquiera en situaciones en que algunas funciones son asumidas por otro Estado o por algún agente no estatal. El Estado debe asumir su obligación de prevenir, investigar, castigar y remediar toda violación a los derechos de las mujeres en el marco del principio de no discriminación. El principio de buena fe del Estado hace necesario que adopte medidas positivas para asegurarse de que los derechos humanos de las mujeres se protejan, respeten, promuevan y ejerzan. La obligación de garantizar que las intervenciones concebidas para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres se basen en datos empíricos exactos. Todas estas obligaciones son obligaciones del Estado mexicano, para lo cual todas las y los servidores públicos deberán conocer en el ámbito de sus competencias para evitar la revictimización y la discriminación hacia las mujeres que han vivido alguna situación de violencia. Ahora hablemos de las herramientas para el acompañamiento de la violencia de género en este sentido para participar en los registros administrativos. Una forma de establecer la prevención, atención de la violencia es tener incidencia, tener registros y saber cómo y de qué manera pueden servir estos registros a la realización de la política pública y la no revictimización de las mujeres. Para ello, registrar a las personas atendidas es de suma importancia para generar estadística, política pública y procesos de no revictimización, en donde llevar a cabo registro electrónico o documental puede ser de mucha ayuda para capturar la información. ¿Dónde podemos capturar esa información? La podemos capturar en una base de datos o un documento Excel interno. Sin embargo, ese documento solo será de uso o de conocimiento de las personas que lo tengan. Sin embargo, capturamos en el Banco Nacional de Datos información sobre casos de violencia contra las mujeres, Banabim, o el Banco Estatal de Datos, información sobre casos de violencia contra las mujeres, BAESBIM, podremos hacer una red más amplia en donde se pueda consultar información de las víctimas y agregarla en su caso y evitar los procesos de revictimización. Es necesario conocer que en el ámbito médico existe la NOM 046, que define como expediente clínico al conjunto de documentos escritos, gráficos e imagenológicos o de cualquier índole, en los cuales el personal de salud deberá hacer los registros, anotaciones y certificaciones correspondientes a su intervención con arreglo a las disposiciones sanitarias. ¿Para qué nos sirve esto? Eso forma parte de los expedientes de las mujeres que han vivido alguna transgresión a su salud. Registrar la entrevista y el examen físico de las usuarias o afectadas por violencia sexual en el expediente de forma detallada ayuda y contribuye para que se tenga la información de los diagnósticos y daños que se relacionaron con la víctima, así como los posibles diagnósticos futuros o las afecciones que se han vivido. En el caso del expediente clínico existe una norma, que es la norma 168, diagonal SSA1, 1998, que dice o establece los criterios tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso y archivo del expediente clínico. Esto representa un instrumento regulado y que orienta el desarrollo de una cultura de calidad, permitiendo usos médicos, jurídicos, de enseñanza, investigación, evaluación, administrativo, estadístico. ¿Por qué nos sirve que haya un expediente que nos digan cómo debe de ser? Porque es un medio probatorio para las víctimas en cualquier situación de violencia para poder ayudarse en sus procesos jurídicos. Estas herramientas de registro de las usuarias permiten abonar al proceso de no revictimización. Sin embargo, deberá garantizarse la confidencialidad de los datos personales. Conocer las leyes, conocer los procesos, conocer las instituciones, las obligaciones que tenemos como servidoras y servidores públicos,
ayuda a una adecuada canalización, lo cual es el resultado de una precisa valoración que permite identificar las prioridades y lo que están necesitando las víctimas de manera inmediata y de manera a largo plazo. Esta valoración y determinación de necesidades se realiza durante la atención de primer contacto. Para ello, es necesario brindar los servicios adecuados y oportunos a las mujeres víctimas de violencia. Entre los conocimientos que hay que tener, además de una buena aplicación de la escucha activa, se encuentran conocer las dependencias especializadas que podrán ayudar, atender y garantizar satisfactoriamente el cubrimiento, la cobertura de las necesidades de atención médica psicológica de emergencia, alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, transporte de emergencia, alojamiento, etc. Todo esto de manera segura y confidencial en caso de que de manera inmediata no se pueda brindar el apoyo por parte de la institución de primer contacto. También se debe conocer que dentro de la atención de primer contacto deben brindarse primeros auxilios psicológicos o contención emocional, asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, atención médica si es requerido, medidas de protección si la situación lo amerita, transporte de emergencia, medidas de asistencia. ¿Qué son las medidas de asistencia? Son el conjunto de mecanismos, procedimientos, programas, etcétera, que están orientados a restablecer los derechos de las mujeres en situación de violencia. También deberán contar con un directorio y enlace de instituciones cuyas atribuciones permitan realizar la canalización, referenciación o contrarreferencia de las mujeres usuarias. Las medidas de asistencia pueden ser también en materia de salud, educación, procuración y administración de justicias económicas y de desarrollo, dependiendo de las características y necesidades específicas de las víctimas. Sin embargo, la usuaria puede declinar una opción o más opciones de atención integral, ya que el consentimiento es necesario. Las usuarias deberán en todo momento dar su consentimiento para la canalización y la prestación de estos servicios. Es preciso mencionar que la usuaria en ese momento decline uno o más servicios no significa o no la limita a obtenerlos posteriormente o cuantas veces ella considere necesarios. La canalización tiene que hacerse de manera eficaz y con exactitud, ya que la debida diligencia forma parte de esta herramienta que es la canalización. Si has llegado hasta aquí, te invito a ir a la plataforma para contestar la evaluación de la unidad 2, la cual verán al ingresar a la plataforma.